Qué lindo y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Está con nosotros? Amén. Como les decía ayer, la mayoría hoy no vinieron ayer, por eso lo voy a repetir hoy. El domingo pasado estudiamos una fracción del Apocalipsis. Entonces el Señor puso en mi corazón que volviéramos a estudiar Apocalipsis. Esto lo estudiamos hace más de 3 años ya, pero viendo que son los últimos tiempos es necesario que nosotros nos preparemos. Incluso hablábamos de eso porque hay pastores, hay líderes que no les gusta estudiar lo que es Apocalipsis porque dice que es un libro muy difícil de comprender. Pero ayer estábamos viendo que la palabra dice aquí, en el primer capítulo, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Cómo yo no voy a estudiar su palabra si Él mismo la dejó para que la estudiara? Para que todo, al llegar al conocimiento de todos. Y lo vamos a estudiar porque hay muchos nuevos en la iglesia que tienen el temor de estudiarla o no tienen el conocimiento para estudiarla. Entonces por eso el Señor puso en mi corazón que la estudiáramos. Es un libro difícil para aquellos que no estudian la Biblia, eso sí. Porque el Apocalipsis es bien simbólico y ahí vamos a ver muchas cosas que para nosotros van a ser extrañas. De hecho vamos a ver unas también, y yo siempre se lo he dicho, se lo recalco: la Biblia se interpreta con la misma Biblia y su Santo Espíritu nos da el discernimiento para poder discernir lo que está diciendo. Cuando yo recién me convertí al Señor, desde que empecé en los caminos del Señor, el Señor puso un hambre y una sed de su palabra que yo quería absorber, leer, comer de su palabra en cada instante. Pero cuando yo me fui inmediatamente a Apocalipsis, sí, verdaderamente me fue bien difícil y estudié mayormente esta fracción que vamos a estudiar hoy en día. Y cuando la leí dije, ¿de qué está hablando? Es cierto. Cuando somos nuevos en la fe, estamos dando nuestros primeros pasos, es normal que nosotros no vamos a saberlo todo. Es normal. Pero con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, Él nos va guiando, porque dice que Él nos iba a enviar su Santo Espíritu y Él nos iba a enseñar a enseñar todo lo que Él vio y lo que escuchó. Nos iba a dar el discernimiento. Y algo que me llena de gozo es donde dice en 1 Corintios 2, 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y escuche bien para todos aquellos que somos cristianos: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Cómo no? Nosotros entonces no vamos a querer estudiar el Apocalipsis, saber lo que Él quiere revelar para nosotros, porque Apocalipsis significa revelación. Si Él quiere que lo sepa, entonces lo tengo que estudiar. Usted lo tiene que estudiar, no tengan miedo. Solo que pídale al Señor guía. Cuando usted no entienda algo, venga y aquí está su siervo y en lo que podamos ahí vamos a estar. Y lo que no, dice su palabra, en 2 Corintios dice que ahora vemos como por un espejo oscurado, pero cuando estemos con Él se nos revelará todo. Oye, ciertas cosas no somos en grado de entender, pero por eso también dice Deuteronomio, lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, y lo que no es revelado es de Jehová, le pertenece a Él. Amén. Entonces no se preocupe, cuando estemos con Él allá, que ya nos va a capacitar con su Santo Espíritu, entonces nos va a revelar todo. Amén. Porque ciertamente vienen tantas preguntas a nuestra mente que para nosotros es muy difícil de comprender.
pero en aquel día, si Él no se lo ha revelado hoy, en aquel día se lo revelará. No se preocupe. Amén. Entonces esta palabra el Señor la dejó para nosotros para que le pudiéramos discernir, prepararnos para su venida. Y muchos dicen, unos niegan, otros dicen una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Unos quieren saber cuándo es la venida del Señor. Yo siempre se lo he dicho, se lo repito. Unos dicen que no hay rapto, la palabra del Señor dice que sí hay rapto. Si el que no quiere creer, no crea. O nos ponen fecha. ¿Por qué vamos a poner fecha? Si dice, y yo quiero que lo leamos para que no crean que yo me invento las cosas. Dice en Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No ande averiguando cuándo será rapto, si habrá rapto, si no habrá rapto. Usted esté preparado para la venida de su Señor. No debe estar preocupado o ansiado, pero ¿qué vamos a hacer si vemos que la cosa se está poniendo bien difícil, hermano? Ya no sabemos qué hacer, no podemos andar sin esto, tenemos que pedir permiso para esto, no podemos comprar ese aquí y allá. Hermanos, no se preocupe, Él dijo que iba a estar con usted. ¿Por qué va a estar afligido? Él quiere que sepamos todas estas cosas para que haya paz en su corazón. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo os doy, el mundo, no, como no se la dio el mundo, no se la puede quitar, hermano. Yo me gozo al saber que el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, me dijo que iba a estar conmigo. Amén. Yo me lleno de alegría, me lleno de gozo. Y cuánto más cuando me dice que esto quiero que sepas. Enséñaselo a la iglesia. Que no se preocupen. Ustedes, la mayoría de los que están empezando tienen terror porque dice, no, pero la bestia, no, pero si vemos el principio, vemos la gloria de Dios. El alfa, el omega, el principio y el fin. Dice que tenía llamas como llamas de fuego, que sus pies eran como bronce bruñido. Hermanos, ¿sí? No hay otro como Él. Amén. Él tiene el poder absoluto de todo. Vemos la grandeza de Dios porque dice que todo esto va a pasar porque Él ya lo dijo. Por eso va a pasar, no porque Él no tenga el control. Entonces yo me debo estar tranquilo. ¿Por qué debemos estar agitados? Sí, debemos estar gozosos. Amén. Ciertamente, sigamos su voluntad, hagamos su voluntad, amémoslo, que eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo amar a Dios? Dice allá, el 1 de Juan 5:3, y este es el amor a Dios. Ya lo olvidó, no lo puede leer, ¿no? ¿Cuál es el amor de Dios? Que cumplamos sus mandamientos no son gravosos. Si Él dijo que los cumplamos, cumplámoslo. Ahora el amor de Dios es fácil, si Él nos ayuda. Amén. Y haciendo esto, vamos a estar haciendo la voluntad de Él. Amén. Ahora sí vamos a empezar. Ayer estuvimos estudiando Apocalipsis del 1 al 8, lo estudiamos. Y hoy vamos a estudiar del 9 al 20. Amén. Yo siempre les aconsejo y les digo que traigan papel y lápiz. Miren qué importante es, porque incluso hasta el mismo Señor aconseja aquí a Juan que agarre y escriba en un libro. Y nosotros, como seremos superiores en esto a Juan, no. Escribamos, hermano, no cuesta nada. Cuando nosotros escribimos, ya está comprobado científicamente, hermano, que retenemos una gran cantidad cuando escuchamos y escribimos. Y cuando se nos olvida, vamos de nuevo a los apuntes y entonces lo recordamos nuevamente. Pero si usted no escribe nada, y si yo le pregunto dentro de 15 días, yo le aseguro que un 3% tal vez se recordará.
Seguramente usted dirá, ¿y usted por qué sabe tanto? Es porque ese privilegio maravilloso de estudiar la palabra del Señor me lo ha dado a mí, en el sentido de que soy yo el que tengo que estudiar. Yo me retengo el 90%, aunque si ustedes retendrán el 30, el 40%, porque yo fui que le pasé más tiempo dedicando a la palabra del Señor. Si usted se dedica tiempo a eso, téngalo por seguro que va a retener bastante. Amén. Por eso lo hacemos con esa intención también, de que usted retenga. Y estos estudios se les llaman estudios escatológicos. Escatológico significa que es una rama que se dedica a estudiar los actos que están por suceder al final, o también en italiano se le llama el último discurso, estudiando el último discurso. Es tan lindo, tan maravilloso poder saber lo que Dios tiene preparado. Amén. Dice, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Juan a las 7, perdón. Yo Juan, perdón que me salté al 7. Sí, últimamente incluso ustedes han visto que hago un poco de fatiga para leer porque he tenido problemas con la vista y por eso que me sucede, no es que no sepa leer, pero sí he tenido problemas así y esperemos en Dios que se me quite eso completamente, o si no voy a tener que ir al oculista para ver si necesito lentes, pero nada de que preocuparse. ¿Amén? Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Amén? Uno dice, la iglesia va a pasar por la tribulación, otro que no va a pasar por la gran tribulación, etcétera, etcétera. El Señor no dice eso. El Señor dice que aunque si pasemos por el agua, no lo vamos a ahogar. Si pasamos por el fuego, no lo vamos a quemar. Vemos aquí el apóstol Juan, siervo de Dios, el que dice que vio al Verbo tocante y sus manos lo palparon, el que en la última cena se recostó en su regazo, en su pecho. Él está dando testimonio y está diciendo aquí, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestras tribulaciones. El hecho de ser cristiano no quiere decir que nosotros no pasemos tribulaciones, no pasemos pruebas, no pasemos enfermedades o no pasemos falta de trabajo o hambre, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra del Señor que todo obra para bien. Amén. Eso tengo que tenerlo por seguro. Él no dijo que no vamos a tener problemas. Él dijo que nos iba a ayudar. Entonces nosotros para ser buenos cristianos tenemos que tener la consecuencia de saber que sí vamos a pasar problemas, pero Él va a estar conmigo, eso sí, Él va a estar conmigo, con ustedes también. Amén. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Primero que nada, lo voy a decir en público, incluso está por los medios de internet, porque en muchas ocasiones cuando la gente no se les predica la palabra de verdad, se inquietan, se enojan, se molestan e incluso hacen comentarios agresivos. Pero ustedes tampoco se molesten ni se enojen. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque van a haber muchos así. No les va a gustar la verdad. Vamos a ser criticados, pero nosotros mantengámonos firmes, que eso es lo que nos manda el Señor. Si Él, siendo Dios, fue criticado, ¿cuánto más nosotros?
¿cuánto más nosotros? Así que no lo debe sorprender tales cosas. Amén. Solo que hay que orarle al Señor para que Dios le toque el corazón a esa gente. Y lo use. Amén. Vemos aquí el apóstol Juan. El Imperio Romano trató de eliminarlo de una u otra forma, y más sin embargo fracasó. Incluso fue el apóstol que lo metieron dentro de un perol de aceite hirviendo. ¿Se puede imaginar usted que lo tiren dentro de ese aceite hirviendo y se salga y viva? Fue el único apóstol que llegó aproximadamente a vivir 100 años. Lo quisieron hacer una sopa, pero no pudieron. Pero Dios estaba con él. Y a veces nosotros nos preocupamos por una simple enfermedad, una simple cosita. Ellos vivieron una vida muy atribulada. El apóstol Juan, y no lo vemos que se está quejando aquí, está caminando en la isla de Patmos. Ya habían tratado de asesinarlo en varias ocasiones, y de ver que no pudieron hacerle nada, lo agarraron y lo mandaron a esa isla donde eran solo piedras, rocas, y etcétera, etcétera. Y había unas canteras ahí, mandaban a la gente solo para que se fuera a morir y basta. Y vemos ahí el apóstol Juan, el apóstol Juan. Me imagino que él, cuando más o menos, estoy diciendo más o menos, cuando llegó al encuentro con nuestro amado Jesucristo, pienso que tendría unos sus 30 años, porque el ministerio se empezaba a los 30 años, lo sabía usted, ¿no? Imagínense y él, cuando escribió este libro, ya estaba en los últimos tiempos, el viejito ahí preparándose para el encuentro con su Señor. Prácticamente ya tenía aproximadamente 70 años de predicar el Evangelio. 70 años de andar para arriba y para abajo llevando el Evangelio a medio mundo. Pasando pruebas, pasando altas y bajas y no renegando. Nosotros apenas pasamos a alguna prueba pequeña y ya estamos quejándonos. Pero vemos aquí la firmeza de Juan. Dice: copartícipe vuestro en vuestra tribulación. O sea, él también fue atribulado, él también sufrió, pero aprendamos de ellos. Me recuerdo en Hechos también que dice que cuando los agarraron a él y a Pedro, dice que les pegaron, los humillaron, y dice que salieron de la presencia del concilio gozosos porque habían sido dignos de haber sido azotados por nuestro Señor. ¿Qué importa si la gente habla? Pero lo importante es que nosotros estemos bien delante de nuestro Señor Jesucristo sin renegar. Deje de renegar, dejemos de renegar ya. Démosle gracias a Dios por todo. Eso dice que es su voluntad. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones en ruego, en oración y súplica. Eso es lo que debemos hacer. Señor, yo sabes de lo que necesito, yo lo pongo en tus manos. Te doy gracias, gracias porque es que estoy así. Gracias, porque yo sé que tú me estás probando, pero ayúdame. Sigamos. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Aleluya. Es algo maravilloso. Dice: yo estaba en el Espíritu. ¿Cuántos hemos estado en el Espíritu? ¿Saben distinguir cuando están en el Espíritu? Uno sí, uno no.
Es tan lindo. Se siente como que uno está flotando, está en éxtasis. Y siente aquella tranquilidad y aquella paz en su corazón. Cuando el Espíritu Santo toma el control absoluto de nuestro ser. Y entramos en comunión con nuestro Creador. Seguramente lo ha experimentado, pero tal vez no ha tenido el discernimiento que es ahí donde está en el Espíritu. Para los nuevos. Sé que los viejos ya saben todo. Y es ahí cuando Dios habla. Es ahí cuando los oídos espirituales están abiertos, están conectados, nuestros sentidos espirituales. Y dice que él estaba en el día del Señor. Se cree que en el día cuando se habla del día del Señor, se cree en 2 días, pero yo pienso en este caso, que yo también tengo el Espíritu de Dios, pienso que era en el día que resucitó el Señor. Ellos también tenían un día al año donde ellos hacían ayuno, una vez al año, hacían un ayuno nacional. Uno cree que era ese día. Bueno, sea uno, sea el otro, él estaba en éxtasis y fue cuando tuvo el encuentro con el Señor. Y escuchó. Yo estaba en el Espíritu del día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro. ¿Cuántos trajeron cuaderno y lápiz? Ah, gloria a Dios. Mire Dios, qué lindo es el Señor. Hasta le aconseja que escriba. Le dijo el apóstol Juan también, pero aquí se lo repetimos cada rato a ustedes: escriba, traiga papel y lápiz. Y dice: escribe en un libro lo que ves, o sea, lo que estaba delante de él, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias eran las que estaban en Asia Menor, que hoy es llamado Turquía. Esa era la Asia Menor, donde estaban todas estas 7 iglesias. Incluso ayer estábamos hablando de eso, que el número 7, y en Apocalipsis va a haber muchas cosas así con el número 7, que es el número perfecto o la plenitud de la perfección. Viene llamado como el número de Dios. No es que había 7 iglesias, se las mandaron a esas 7 iglesias, pero esas 7 cartas que está hablando ahí, incluso nosotros las tenemos hoy también. Amén. Esas eran cartas para la iglesia entera. Amén. ¿Ve que es fácil de entender? Aleluya. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto es lo que primero viene a la mente y dice uno: ¿qué son los 7 candeleros? Y por eso es que el Señor nos lo revela en el Antiguo Testamento. Y si quiere escribir, que los candeleros están en Éxodo 25 al 31, perdón, 25, capítulo 25, versículo 31 al 40, y Zacarías 4, del 2 al 6. Usted lo puede estudiar detenidamente en su casa, porque el tiempo seguramente no los va a dar. Era un candelabro, o lámpara, que se le habría llamado como minorá.
En la menorá, ustedes saben qué sucede, ¿no? Es una lámpara de 7 brazos, tenías 3 a un lado, 3 a otro lado y 1 al centro. También representa al Espíritu Santo, pero en este caso también representa a la iglesia y más adelante nos lo va a revelar. Vemos que el candelabro que escurre por dentro, escurre aceite, y el aceite producía luz, venía encendido y daba luz. La iglesia es la luz del mundo, y por eso Él está hablando así, para que todos vayamos aprendiendo un poquito de eso. Amén. Y vemos en Zacarías 4, del 2 al 6 también. Si quieren leerlo, ese lo vamos a leer. Zacarías. Zacarías 4, 2 al 6. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y así le sigue hablando, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces él respondió y me dijo, y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová. Mire qué lindo es. Sus palabras son espíritu. Y respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con su santo espíritu. Aleluya. La iglesia, el lampadario y lo que está adentro, lo que fluye de dentro es el Espíritu Santo de Dios. ¿Era difícil de entender? No. Pero cuando el Señor se lo revela, usted dice, wow, está todo ahí. Solo es de pedirle a Él que nos enseñe. Hay un canto bien lindo que dice, ni con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¡Aleluya! La iglesia se mueve únicamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Él es el que alumbra la iglesia, el mundo. Aleluya. Qué lindo es nuestro Señor. Sigamos. Y en medio de los 7 candelabros, escuchen bien, y en medio, estamos en Apocalipsis otra vez, 1, 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hay algo maravilloso que dice el Señor aquí y se lo está revelando a cada uno de nosotros hoy en este día. ¿En dónde andaba este Hijo de Hombre? En medio de los candeleros de la iglesia. En medio de la iglesia camina nuestro Señor y autor y consumador de la fe. Esto no se mueve por hombre, esto no se mueve porque alguien es sabe más que otro, esto no se mueve sino por su Santo Espíritu y porque Él es el que le da vida a la iglesia y Él es el que camina en medio de cada uno de nosotros y Él no lo va a dejar solo a nosotros.
diga Dios no está aquí. Claro que Dios no está aquí. Mírese bien la boquita porque están mintiendo. Dios está diciendo que está en medio de los candeleros, en medio de las iglesias. Ese es el que tiene el control de todo. Aleluya. Se lo está revelando a usted. No se preocupe por nada. Y si quiere saber quién es el Hijo del Hombre, usted vaya a ver en Ezequiel 1:26 al 29, Daniel 7:13, Daniel 10:5. Escríbalo. Ezequiel 1:26, Daniel 7:13, Daniel 10:5. Vamos a ir a Ezequiel 1:26 para que miremos. Ezequiel, siempre que se parecía este personaje en el Antiguo Testamento, era nuestro amado Jesucristo. Gracias, hermano Jaime. 1:26. A Ezequiel se le mostró una revelación, vio unos seres con unas cabezas, alas, una rueda llena de ojos, y dice que todos iban en un lugar y encima había un espacio, y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado. Si usted lo va a leer, le va a explicar. Mire, está lindo, todo está ahí. Él se revela. Él es el Señor Jesucristo. Y lo va a encontrar en Daniel 7:13, Daniel 10:5. Aleluya. Para que usted mire quién es. Regresamos de nuevo a Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos, el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Eso lo puede encontrar también en Daniel 7:9, Daniel 10:6 y Apocalipsis 19:2. Apúntelo porque, como le digo, no nos va a quedar tiempo. Ahí va a ver a usted al anciano de días. Que si su reino es para siempre. Aleluya. Él es el que camina en medio de las iglesias, en medio de esos lampadarios, en medio de la menorá, la iglesia, la que da luz, la que produce luz, que es su Santo Espíritu al mundo. Aleluya. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. También lo voy a encontrar en Daniel 10:6, Ezequiel 43:2. Le aconsejo que lo estudie a casa. Tenía en su diestra 7 estrellas. Hay algo maravilloso. Usted, como le digo, hay mucha figura retórica. Figura retórica significa figuras difíciles de comprender o de entender, pero cuando seguimos al Señor, Él nos da el conocimiento y más adelante lo revela. Y estas 7 estrellas, y dice, escuche bien, tenía en su diestra 7 tenía, y memorice esto, hermano, memorice esto, hermano, le aconsejo, tenía a su diestra 7 estrellas. Estos son los ángeles de las iglesias que vienen llamados pastores. Y lo voy a revelar aquí.
Ahora usted ya tiene el conocimiento. Cuando dice que tiene esas 7 estrellas, está hablando de 7 pastores, que también vienen llamados ángeles. Ayer les expliqué también que ángel significa, no quiere decir que tiene 2 alas y puede volar, significa mensajero. El que trae el mensaje de Dios es lo que se le está dando a ustedes hoy en día, para que llegue el mensaje a su corazón y a su mente, para que tenga paz y seguridad en el Dios Todopoderoso. Eso es que dice que tiene como ojos llamas de fuego, que escudriña los corazones. Conoce su acostarse y su levantarse, su caminar, sus pensamientos. No le son ocultos a él. Nada se esconde de él, ni en lo más oscuro, dice la palabra. Salmo 139. No hay un escondedero donde él no puede estar o él no lo sepa, si él lo hizo todo. Qué lindo, maravilloso nuestro Señor. Que tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía espada aguda de 2 filos. Cuando, les digo, cuando yo empecé las primeras veces que agarré la Biblia, y yo cuando fui a leer esto, verdaderamente no comprendía, era normal. Pero ahora que el Señor nos lleva con su palabra de aquí para allá, de allá para acá, nos enseña qué cosa es. Los candeleros, qué cosa son esas estrellas, ¿y qué cosa es esa espada que sale de su boca? Yo decía, una espada en la boca. La mente del hombre es así, mayormente si no tiene Cristo en el corazón. O los nuevecitos que están empezando, uno dice, ¿cómo así le sale una espada de su boca? Pero ¿qué dice Hebreos 4:12? Quiero que la leamos. Que la saben hasta de memoria, pero lo vamos a hacer para aquellos que están viéndolo por los medios de comunicación. Dice así: porque la palabra de Dios, ¿quién era Él? Él es la palabra. En el principio era la palabra. Él es la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Él está vivo, aleluya, eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Escuche bien. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, escuche bien, discierne, los entiende perfectamente bien, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, qué tremendo nuestro Señor. Esa era la espada que salía de su boca, no era que tenía una gran espada grande, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, que es más cortante que una espada. ¿Ve que no era difícil entenderlo? Con el Espíritu de Dios y la palabra que va de aquí para allá, nos lleva aquí para allá y de allá para acá, pero nos va enseñando todo perfectamente bien. Amén. Y regresamos. O sea que a Él no se le oculta ningún pensamiento. Es algo que me impresionó. O sea, cuando estudia la palabra del Señor, el libro más teológico que le voy a decir así es San Juan. Dice que le llevaron un enfermo en un letucho, ¿no? En una camilla, en una... ¿Cómo le podemos llamar en español? Varilla. ¿Ah? Varilla. Varilla en español, no. Sí. Camilla. Camilla o varilla. Camilla. Varilla fina. El letucho dice que en italiano. Dice que se lo llevaron un enfermo. Y él dijo, tus pecados te son perdonados. Pero habían 2 ahí terribles, ¿eh? Habían unos ahí fariseos. Y dice que maquinaban en su corazón. Y el Señor Jesús les dice, ¿por qué maquináis así en vuestros corazones? ¿Qué
cosa es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y ve? Y le dice, levántate, toma tu lecho, agárralo y se lo lleva. ¿Cómo? Siendo aún un ser humano 100%, tuvo la capacidad de leer sus pensamientos en su corazón. Cuando amó, ahora más que nunca, retomando lo que tenía al principio, como dice, Padre, glorifícame como esa gloria que tenía al principio contigo. Aleluya. Retomó todo lo que tenía con el Padre desde el principio. Aleluya. Qué lindo es nuestro Señor. Sigamos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y yo diría que aún más, porque el apóstol Pablo dice que era más fuerte que el sol a mediodía. Y de tal manera que incluso le hizo perder la vista por un tiempo. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo iba a Damasco? Aleluya. Y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Qué lindo, maravilloso es. Ya no aparece el Señor Jesús con aquella humildad como cordero. Ahora regresa como el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene el control de todo, el que tiene la llave de la vida y de la muerte, el que lo puede salvar de todo a usted y a mí. Aleluya. Qué lindo nuestro Señor. Como dice también en Malaquías, ¿quién podrá estar de pie cuando Él aparezca? Nadie. Vemos a Juan, el amado, el que estaba ahí abrazadito con Él, que no aguantó la presencia de Él y cayó rendido como muerto. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuve muerto. No queda ninguna duda, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para nunca morir más, jamás. Mas he aquí que vivo solo por un par de días, por los siglos de los siglos, de los siglos, amén, aleluya. Y está a la diestra de nuestro Padre y desde ahí gobierna Él en estos momentos, pero llegará el día que vendrá nuevamente sobre la tierra. Aleluya. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Ahora sí, le va a aclarar, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El futuro se lo está declarando. Se lo declaró y lo dejó aquí para nosotros. Y dice, el misterio de las 7 estrellas, ahora le va a dar la explicación de las 7 estrellas para que no quede ninguna duda. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, al principio era un misterio porque en el apóstol Juan lo sabía, aquí se lo demuestra él. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, aleluya, están a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Consejo sano, hermano. No se metan a pelear con sus pastores. Santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice Hebreos, someteos a vuestros pastores. Seamos obedientes. No cuesta nada, hermano. Tan lindo que ser obediente. Gracias a Dios, ahora, ya casi a mis 44 años he aprendido que obedecer trae una gran recompensa. Amén. Es lindo. Amén, bendito Dios. Es lindo. Bendito sea Dios.
Yo no creí que iba a llegar a 44, me estoy llegando. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Como les dije al principio, los ángeles son los pastores, los mensajeros. Aleluya. Yo quiero que le quede bien claro eso. En los últimos tiempos, dice la palabra, muchos falsos se levantarán. Falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Él se dejó todo, ¿verdad? Y tiene sus siervos sirviéndole para que predique su mensaje. No el mensaje del hombre, sino siempre el mensaje de Jesucristo, que es siempre lo que me esfuerzo a predicar. Ustedes vean siempre esto. Cuando hablo de la palabra de mi rey, que es espada. No solo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Entonces no sirve si yo hablo solo de mí. No sirve, no sirve. Pero si hablo de él, sí. Ella le va a dar vida. Su mensaje le va a dar vida. Su mensaje lo va a salvar. Perdón que nos pasamos del tiempo. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No, como les digo y les repito nuevamente, no es que sean solo 7 iglesias, sino que es el número perfecto de nuestro Señor. Solo voy a leer el primer versículo del otro capítulo y vamos a ponerlo de pie. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Él conoce todo, hermano. Él conoce lo que usted hace y lo que no hace, lo bueno y lo malo. Usted no se preocupe si alguien le reconoce algo o no se lo reconoce. Es lindo ser agradecido, pero usted hágalo todo para el Señor, porque Él todo lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Como decimos aquí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Hebreos